Entonces, el día de hoy, membrana plasmática y mecanismos de transporte. El objetivo de la clase es comprender la funcionalidad de la membrana como estructura que relaciona la célula con su entorno de manera dinámica y continua. Recordar, ¿no es cierto?, que la semana pasada estuvimos hablando de la célula, pero hablamos de los aportes de diferentes científicos hacia el conocimiento de la célula y se postuló la teoría celular. Los postulados de la célula, de ella como unidad, dicen que es estructural, significa que forma parte de todas nuestras estructuras en nuestro cuerpo. Un hígado, un páncreas, los músculos, tu corazón, tu sistema nervioso, todos tienen célula, por lo tanto forma parte de las diferentes estructuras de tu cuerpo. Y eso significa que sea una unidad estructural. Cuando se dice que la célula es la unidad funcional, significa que la célula cumple de manera independiente distintas funciones, así como lo hace un organismo pluricelular o un organismo unicelular, que son la nutrición, el metabolismo celular, la reproducción. Y cuando habla de que es la unidad de origen, significa que para que aparezca una nueva célula tiene que tener una célula antecesora. En relación al origen, cuando se formó nuestro planeta, hace millones de años atrás, específicamente más de 4.500 millones de años, más o menos a los 3.500 millones de años aparece la primera célula, producto de diferentes reacciones químicas que ocurrieron allí, que dieron lugar a la formación de moléculas inorgánicas, luego moléculas orgánicas, y después aparece la primera célula, que sería una célula procariota, que significa célula primitiva. Es una célula procariota sencilla, pero que cumple toda la función, y pasados los millones de años, una de esas bacterias es capaz de usar el dióxido de carbono y con la radiación que había en esa época hacer fotosíntesis, y empezó a oxigenar nuestro planeta porque en sus inicios no tenía oxígeno. Y cuando ya empezó a haber oxígeno en nuestro planeta, se forma una nueva célula que se llama célula eucariota. Pero ¿de dónde nace la célula eucariota? En un momento, estas células procariontes empiezan a comer a otras células procariontes, pero este comer, como explica Margelius, dice que las come pero no las digiere, es decir, las encierra, las engloba y no las destruye. Y a medida que fue encerrando y englobando distintas procariotas en su interior, estas se fueron transformando en organelos. Y cuando fue capaz de ingerir sin digerir a una procariota que hacía fotosíntesis, formó la célula eucariota vegetal, que esa bacteria que hacía fotosíntesis se transformó en cloroplasto en el interior de otra procariota. Y es así como nacen las células eucariontes animal y vegetal. Después, años después, con toda la tecnología que existía en el momento, se descubre que en el interior de la célula, en donde se había encontrado un núcleo que había propuesto Brown, se dice que en el interior también hay una información contenida en unos cromosomas y que se llama información genética. Esa información genética se hereda de ser vivo a otro ser vivo y te va traspasando toda la información que va acumulando esa información genética. Cambios que ha tenido, mutaciones que ha tenido, que se van, ¿no?, siendo heredando en el transcurso del tiempo. Ahora, ¿qué mutaciones se van heredando? Todas aquellas que han sido beneficiosas para los seres vivos y para la célula. Por lo tanto, todos los seres vivos estamos formados por estas unidades estructurales, funcionales, de origen y genético. En relación a la célula procarionte, es una célula muy sencilla que logró soportar alta concentración de salinidad, altas temperaturas, ausencia de oxígeno, y ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Por lo tanto, estas bacterias que son sus representantes son células primitivas, ya que vienen desde hace 3.500 millones de años atrás y logró sobrevivir todas esas condiciones inhóspitas y seguir hasta el día de hoy con vida.
Ellas no tienen un núcleo organizado envuelto por membrana, pero sí poseen material genético y presenta pocos organelos, en específico solo ribosomas, porque le ayuda a la síntesis de sus propias proteínas y de su material genético. Y luego, con estas células eucariontes, que son células mucho más modernas, se descubre que tiene un núcleo bien organizado, con membrana, y que en su interior, ¿no es cierto?, contiene esta información genética. Además, hay una gran variedad de organelos membranosos y también tiene ribosomas como lo tiene la célula procarionte. Ahora, de todos esos organelos que nosotros vemos ahí en la imagen, cada una de ellas cumple distintas funciones. Hay una que cumple la función de producir energía, que es la mitocondria, y ¿cómo lo hace? Toma del nutriente que nosotros obtuvimos a través de los alimentos, que es la glucosa, más el oxígeno que nosotros inhalamos. Ambos, glucosa y oxígeno, llegan a cada una de las células de nuestro cuerpo y la toma la mitocondria y lo transforma en energía. Esa energía se llama ATP y es la energía que nosotros usamos para respirar, para movernos, para pensar, para que nuestro cuerpo funcione, porque aunque estemos dormidos, nuestro cuerpo igual sigue funcionando y sigue gastando mucho ATP, y eso es lo que hace la mitocondria dentro de cada una de las células. Y no posee solo una mitocondria, sino que posee muchas mitocondrias, sobre todo lo que son las células musculares. También está el retículo endoplasmático, que nace a continuación de la membrana nuclear. Este retículo endoplasmático existe el rugoso, que posee ribosomas y sintetiza proteínas que después se van a ir afuera de la célula, y el liso sintetizaba lípidos, ¿no es cierto?, y diferentes formas de lípidos como el colesterol, los ácidos grasos, el glicerol. Ellos también se usan dentro de la célula y viajan a otras células donde se requiera ese material, pero también cumple una función muy importante, y que son estas células que forman parte de nuestro hígado, que es la desintoxicación del organismo, es decir, sacar todos los desechos que se van produciendo en nuestro cuerpo como restos de medicamentos, esas sustancias químicas, los residuos de alcohol, algunos desechos. Todo eso se va filtrando en nuestro hígado, y por eso que tiene mucho retículo endoplasmático liso, y por eso que tenemos que tener cuidado también, porque como el retículo endoplasmático liso produce lípidos, podemos llegar a generar un hígado graso. También está el núcleo, que sabemos que está rodeado por una membrana, es el centro de acción, es decir, que desde ahí salen todas las órdenes y todo lo que tiene que hacer una célula y cada uno de los organelos que están formando parte de esta célula. El aparato de Golgi se encarga de recibir los productos que se forman en la célula, los selecciona, los empaqueta y los distribuye, ¿no es cierto?, hacia donde se necesiten, y generalmente les da una envoltura, porque si se han producido enzimas hidrolíticas, que son enzimas que se encargan de destruir membranas o residuos, las empaqueta muy bien para que ésta no se rompa dentro de la célula y provoque la autofagia celular, que sería la destrucción celular. Esa destrucción celular ocurre cuando hay un envejecimiento celular, y como ya envejeció y no está cumpliendo bien su función, el lisosoma libera su sustancia y destruye a esta célula envejecida. Y también tenemos un citoesqueleto, que es como el esqueleto de nuestro cuerpo, pero obviamente hecho de fibras, de proteínas, y ese citoesqueleto está formado por microtúbulos que le van a dar el sostén y el volumen celular y van a permitir que todos estos organelos se puedan movilizar dentro de la célula. Y va a servir para el transporte intracelular y extracelular. Es como una malla que se forma dentro de la célula, en donde están sostenidos cada uno de los organelos citoplasmáticos. También están los peroxisomas, que se encargan de descomponer el agua oxigenada que se produce por la descomposición de las proteínas y que resulta ser tóxico y lo transforma en agua y en oxígeno. Y arriba
hay una estructura nueva que nosotros no hemos estudiado y que se llama membrana plasmática, la cual se encarga de seleccionar, ingresar y permitir la salida de sustancias para que puedan ir a otros lugares de nuestro cuerpo y cada una de las células la tiene. Por lo tanto, le da la forma a la célula, le da la flexibilidad y permite la comunicación entre células vecinas. Y de eso tenemos que hablar el día de hoy. La membrana plasmática, hubo muchos postulados antes de Singer y Nicholson en el año 1972. Habían científicos que decían que la membrana estaba formada solo por una capa y que esa capa era una capa aceitosa porque ellos al hacer pruebas veían que no dejaba entrar agua. Pero después otros dijeron, pero si adentro la célula tiene agua, entonces ¿cómo va a estar formada solo por una capa de lípidos si hay presencia de agua en el interior de la célula? Y empezaron a observar y se dieron cuenta que eran 2 capas de lípidos, pero la característica de esta capa, que hacia el interior dejaba sus pelitos que eran hidrofóbicos y hacia afuera dejaba las cabecitas que eran hidrofílicas. ¿Qué significa eso? Que la parte hidrofóbica repele el agua, por lo tanto queda hacia el interior, en cambio la parte hidrofílica queda hacia el exterior de la célula y hacia el interior de la célula porque se rodea de agua. Después, avanzados los estudios, se dieron cuenta que había otra estructura además de esta capa lipídica y que eran proteínas. Y descubrieron al hacer distintos experimentos qué pasaba a través de las proteínas y descubrieron que algunas sustancias pasaban por esas proteínas y que existían 2 tipos de proteínas, unas que se llamaban de transmembrana o proteínas que se llamaban periféricas o extrínsecas. Significa que eran proteínas que se podían movilizar hacia el exterior de la capa de la membrana plasmática o hacia el interior para tener contacto con la parte interna de la célula. Después descubrieron que la membrana no solo eran fosfolípidos y proteínas, sino que habían unas redes que salían de ahí y que se conectaban a otras células y les llamaron glúcidos, que nosotros también conocemos como carbohidratos, y estos glúcidos, dependiendo en dónde se unían, era el nombre que ellos tenían. Entonces le llamaron oligosacáridos, porque por un lado se unían a una molécula de proteína y por otro lado se unían a moléculas de lípidos. Entonces les pusieron glicoproteínas si se unía a una proteína o glucolípidos si se unía a la parte lipídica. Y con los años más tarde descubrieron otro componente que es el colesterol, que se encuentra en la capa de fosfolípida. No es mucho lo que hay de colesterol porque este colesterol le otorga cierta rigidez a la membrana, por lo tanto no puede tener mucho colesterol y que solo se encontraba en células animales y no en la célula vegetal. Y todos estos avances lo hicieron estos norteamericanos de apellido Singer y Nicholson, y como tenía tantos componentes la membrana plasmática, la denominaron mosaico fluido. Entonces, ¿qué características tiene nuestra membrana plasmática? Ahí en el dibujo podemos ver que están esos pelitos que se llaman las colas de los fosfolípidos y si se dan cuenta tienen diferentes posiciones, eso significa que se mueven. Están las cabecitas de los fosfolípidos y en conjunto forman la doble capa de fosfolípido que en un principio decían que solo eran lípidos y después se dieron cuenta que tenía un grupo fosfato y que era el que permitía rodearse de agua en el exterior y en el interior. Y descubrieron, ¿no es cierto?, que esta membrana tenía mucha fluidez y que no era estática, tenía movimiento. También descubrieron que seleccionaba lo que entraba y lo que salía, por lo tanto, tenía una permeabilidad selectiva, lo que se conoce con el nombre de semipermeable. Y que no solo estaba formado por esta bicapa lipídica, sino que tenía asociadas a ella estas estructuras llamadas proteínas. ¿Qué funciones cumple esta membrana que rodea a la célula?
Si ustedes se fijan en la imagen, hay sustancias que van entrando, otras que van saliendo y lo van haciendo por distintos lugares de la membrana plasmática. Algunas por la capa de fosfolípidos, otras por la proteína de canal proteico, otras van saliendo de esa proteína y otras van ingresando. Significa que deja ingresar y deja salir sustancias, pero de manera selectiva. Por lo tanto, entonces va a regular el paso de las sustancias que quieren atravesarla, va a servir para separar los medios químicos de la parte intracelular y la parte extracelular, que son distintos los componentes químicos que hay dentro de la célula y fuera de la célula, y también que regula el contenido que hay en el interior de la célula y de cada organelo membranoso. Entonces, para recordar lo que se ha dicho hasta este minuto, ahí estamos viendo el modelo de una membrana plasmática y vamos a recordar los nombres primero que tiene la membrana y después vamos a responder la pregunta. En la letra A, ¿qué nos estaría indicando ese esquema? ¿Recuerdan que me está mostrando el esquema en la letra A? Esa esfera, ¿cómo se llama? Pregunten. Respondan, perdón, no pregunten. ¿Cómo se llama esa esfera? Estructura plasmática. Ya, todo esto es membrana plasmática, pero estamos viendo los componentes. ¿Cómo se llama este componente, este circulito que está ahí? ¿Organelo? El tema de hoy día era membrana plasmática que empezamos a estudiar. Ahí está esto. Bien feo me salió, pero en fin. Esto se llama bicapa. Y es una bicapa de fosfolípidos. Entonces, si esta es la bicapa de fosfolípido, ¿qué me representa esa esfera? Alguien ha escrito por chat o si quieren enciende el micrófono. Hasta ahora nada. No son los fosfolípidos. Completo se llama fosfolípido, pero ¿qué me está mostrando aquí? Los fosfolípidos. Dice que contribuye a la matriz, la fluidez antipático. No sé. Sí, va, por ahí va. Esta es la... ¿La C? No, estamos primero poniendo el nombre. Ay, el nombre, me presioné mucho. Ese es la cabeza. Pero si es la cabeza y la cabeza está hacia afuera y hacia adentro, ¿qué característica tiene? Y la cola. Y ambos se dice que tienen lo que dijo ahí la compañera, carácter anfipático, que significa que por un lado acepta el agua, por el otro lado rechaza el agua, por eso tiene un doble carácter. Y estos circulitos que hay entre medio de la capa de fosfolípido, ¿qué es? Que no puede haber mucho para que la membrana no se ponga rígida. Ya se me pasó a llevar ahí.
No es ¿Es el la colesterol? vitamina. Colesterol. ¿Y esto? Proteína. Glucoproteína, ¿no? Y Algo así. acá, esta de arriba, esa es glucoproteína. Porque es la También tiene combinación. colesterol arriba, ¿no? No, eso de ahí, lo que está dentro de la capa de fosfolípidos. No está afuera. Y esta que solo está asociado al fosfolípido era glucolípido. Y esas son las partes que tiene esta membrana. Y este modelo con todas esas partes que le denominaron mosaico fluido, ¿quién lo propuso? Y ahí respondemos acá. La C. La C, Singer y Nicholson. ¿Ya? Me Pero acordé por el Nicolás. y ahí están todas las estructuras, ¿no es cierto?, que tiene. Esta de acá, esta es una proteína que atraviesa toda la capa de fosfolípido, en cambio esta es una proteína que va a viajar de acá hacia acá y se va a estar movilizando. Entonces tenemos dos tipos de proteína dentro de la membrana plasmática. Acá, la membrana plasmática está compuesta por, letra A, fosfolípidos y proteínas, letra B, colesterol, glúcidos y proteínas, letra C, fosfolípido, colesterol, glúcidos y proteínas, y letra D, fosfolípidos, glúcidos y proteínas. Es la C. La letra C, muy bien. Antiguamente, si hubiésemos hecho estas preguntas unos 10, 15 años atrás, la respuesta habría sido fosfolípidos, glúcidos y proteínas, estos tres componentes, pero en la actualidad se sabe que dentro de la capa lipídica está el colesterol, en pequeña cantidad, pero está. Número 3, de las funciones que se mencionan a continuación, ¿cuáles o cuál corresponde a la membrana celular o también denominada membrana plasmática? Número 1, darle forma a la célula y protegerla. Número 2, entregar energía a la célula en forma de ATP. Número 3, permite que la célula seleccione lo que ingresa y sale de ella. Creo que es la 3. A la La 3 2. y la 2. ¿Alguien tiene otra opinión? Ah, pero no está esa. No está esa opción. No. Yo la D. Entonces me quedo con la pura 3. Tampoco está la opción 3. Alguien escuché por, a ver, alguien más dijo ahí una letra. ¿Es la A, la B, la C o la D? Según yo la D. La B, señorita. A. Opino yo. ¿Opinas tú que es la B, la 1 y 2? Atrás parece que me Sí. dicen 1, 2 y 3. Por ahí escucho una voz por atrás. ¿Cuál será? Primero, ¿la membrana plasmática le da forma a la célula? ¿Sí o no? Sí, o sea, está dentro. Porque... Rodea, ¿no es cierto?, la célula y le da la forma, le da la flexibilidad, le da la fluidez. ¿Y servirá para proteger a la célula? Sí, igual. Igual. Entonces, esa sí o sí. Entrega energía a la célula en forma de ATP. ¿La membrana plasmática produce ATP? No, No, ¿no es cierto? ¿Quién produce ATP? esa que es como arriba, abajo, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Es la que tiene la forma de un maní más o menos. Se llama mitocondria.
y permite que la célula seleccione lo que va a entrar o lo que va a salir de ella. Esta sí que sí, ¿no es cierto? Sí. Que me había dicho antes alguien que esa sí era. Entonces las respuestas correctas serían la 1 y la 3, o sea, la letra C. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que cuando uno lee este tipo de preguntas de selección múltiple, tú tienes que leer muy bien y recordar las funciones que cumplen los organelos celulares, la función que cumple la membrana plasmática para poder seleccionar. Entonces uno tiene que tener muy claro la función que cumple cada uno de los organelos. Vamos a la siguiente. Ya, acá estamos hablando de gradientes de concentración. Entonces lo que vamos a hablar ahora es cómo se movilizan las sustancias que van a ingresar a la célula y las que van a salir de la célula. Para esto nosotros vamos a recordar, y para que vean que toda la materia que uno va viendo va a estar conectada una con la otra. Aquí estamos hablando de solutos que se van a movilizar y de ciertas cantidades de soluto para ver hacia dónde va uno, hacia dónde va el otro, y como sabemos que fuera de la célula y adentro de la célula hay líquido, estos solutos finalmente van a formar soluciones. Pero ahora lo que vamos a mirar, cómo se mueven solo los solutos y no la parte líquida. Y cuando uno habla de cantidades, habla de concentraciones, que nosotros también lo vimos cuando hablamos de química, la concentración, y nosotros calculábamos las concentraciones de la cantidad de soluto que existe en una solución y hablábamos de la molaridad, la molalidad, la fracción molar, la dilución, ¿ya? Y acá pasa lo mismo dentro de cada una de nuestras células. Entonces, cuando hablamos de movimiento de solutos, nosotros vamos a hablar de difusión, que ellos difunden, y solo la palabra o el concepto difusión se aplica a movimiento de solutos. Si ustedes miran la primera imagen y contamos la cantidad de partículas que se están movilizando, afuera hay más que adentro de la célula. Por lo tanto, afuera hay una mayor concentración comparada con la concentración que hay en el interior de la célula. Y si miramos la flecha hacia dónde se mueve, desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso lo va a hacer a través de la capa lipídica, va a ser un mecanismo pasivo, y se llama pasivo porque no necesita energía para realizar ese trabajo, ¿ya? Por ejemplo, estamos muchas personas esperando que abran las puertas del metro para poder subirnos, y el metro adentro está vacío. Se abren las puertas y las personas ven por qué puerta van a ingresar, pero nadie se atropella ni se empuja y no ocupa fuerza para hacerlo, sino que lo hacemos de manera pasiva, el movimiento desde donde habíamos más hacia donde no había ninguna persona, o a lo mejor habían una o dos personas, pero no involucraba que nosotros tuviéramos que hacer presión para entrar al metro. Pero estamos en Viña y justo estamos en la famosa hora peak, en donde ya viene de Valparaíso el metro y estamos todos en Viña esperando, y ya vemos muchos en Viña también. ¿Y qué va a pasar cuando abren las compuertas? ¿Cómo vamos a entrar? Rápido, tratando de, donde hay un espacio, tratar de subir. Tratar de subir, ¿no es cierto?, por donde hay un espacio y hacernos, si se puede, el espacio, porque una vez estando adentro igual nos tenemos que ir acomodando. Por lo tanto, ahí lo estamos haciendo en contra de la gradiente, porque adentro hay mucha gente, por lo tanto voy a tener que aplicar fuerza para entrar y hacerme un espacio. Incluso la misma gente que está afuera te empieza a empujar, ¿ya?, para poder entrar antes de que se cierren las puertas del metro. Y eso ocurre con la difusión de solutos. Cuando no hay problema en el camino, difunde muy fácil y sin ningún problema, y no va a necesitar energía, y se le va a llamar transporte pasivo.
En cambio, cuando yo tengo que aplicar energía para poder hacerlo en contra de la gradiente, porque hay muchas partículas al otro lado, se va a llamar transporte activo, porque voy a necesitar ATP, voy a gastar energía para poder movilizar a ese soluto hacia el otro lugar donde hay muchos solutos. Entonces, en el lugar que es pasivo se dice que va a favor de la gradiente de concentración, en cambio en el otro movimiento es en contra del gradiente de concentración. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Me puede explicar de nuevo, profe, por favor? Ya, ¿cómo se hace el movimiento de partículas que son los solutos? Hay dos movimientos y todo va a depender de la concentración de estos solutos y a dónde se encuentra esa concentración. En estos ejemplos me está mostrando que la mayor concentración está en la parte externa de la célula y tiene que atravesar esa membrana celular, que serían las puertas del metro, ¿ya? Porque la membrana tiene poros por donde ellos tienen que ingresar. Entonces, cuando ve que al otro lado no hay obstáculos o hay pocas partículas, se va a movilizar desde donde hay más hacia donde hay menos, siempre, desde donde hay más a donde hay menos, y eso lo va a hacer de manera pasiva, sin necesitar energía. En cambio, en el otro, hay pocas partículas adentro, pero ellas quieren salir de todas maneras, a pesar de que afuera hay muchas de esas partículas, pero ellas tienen que salir. Y lo van a hacer a la fuerza porque van a ir de menos a más, van a ir en contra de la gradiente. Y al hacerlo en contra de la gradiente, para poder hacerlo, van a tener que usar energía llamada ATP, van a gastar energía para hacer el movimiento en contra de la gradiente. Y eso ocurre en nuestras células nerviosas, en donde tienen que movilizar sodio y potasio y lo hacen en contra de la gradiente. Por lo tanto, nuestras células nerviosas gastan mucho ATP porque el movimiento es este, es un transporte activo que va a gastar energía constantemente. ¿Ya? ¿Entiende ahora? Sí, señorita, ahora me queda más claro. Vamos. Aquí tenemos nuestra membrana plasmática y en este caso vamos a hablar del transporte pasivo, es decir, cuando los solutos se mueven en favor del gradiente de concentración, pero dependiendo de qué lado utiliza para poder transportarse, va a ser el nombre de este transporte pasivo. Y existen dos tipos de transporte pasivo, la que se llama difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple se va a hacer siempre a través de la capa de fosfolípido. Significa que ahí van a pasar todas aquellas partículas que sean liposolubles, que se puedan disolver en lípidos. Y eso lo hacen los gases y lo hacen moléculas aceitosas como los ácidos grasos, los aceites, los triglicéridos, todo lo que sea lipídico, ¿ya? Pero que esté transformado a su mínima expresión en partículas muy pequeñas, porque a través de estos mecanismos no pueden pasar moléculas grandes, no podría pasar un carbohidrato, si llega a pasar tendría que ser el nutriente más pequeño del carbohidrato, que sería una glucosa, pero no un carbohidrato entero, que sería una macromolécula. Entonces, esto solo pasan moléculas pequeñas. Y en este lado, acá, que solamente tengo fosfolípidos, van a difundir partículas que sean aceitosas y que se puedan difundir a través de este espacio lipídico. Y va a ir, ¿no es cierto?, de más a menos, por lo tanto se va a llamar difusión simple porque lo hace por este espacio. En cambio, cuando yo tengo que usar proteínas de distintas características, se va a llamar difusión facilitada porque la proteína le está facilitando el paso. Por ejemplo, acá esta proteína, ¿qué va a hacer? Va a tomar a este soluto, lo va a ingresar y lo va a llevar hacia adentro. Y eso se llama difusión facilitada, pero a través de un transportador.
Ese transportador también se le conoce como carrier o permeasa, que significa que es una enzima. Pero hay otras que van a poder pasar por un canal que tiene esta proteína y que se llama canal iónico. ¿Por qué se llama canal iónico? Porque son aquellos solutos que en disolución se transforman en iones, por ejemplo, el cloro, el sodio, el potasio, todo lo que tenga iones. ¿Y por qué pueden pasar por este canal? Porque a través de este canal proteico adentro hay solo agua, por lo tanto no pueden pasar partículas aceitosas, solo pueden pasar partículas que tengan carga positiva o carga negativa y van a pasar por este canal que tiene agua. Y se llama difusión facilitada, pero a través de un canal iónico. Existen otros tipos de proteínas que también son transportadores, pero se agrega el co, es decir, cotransportador. Si ustedes se fijan, aquí pasa de a una, en cambio acá pueden pasar de a dos, por lo tanto, una cotransporta a la otra. Pueden ingresar dos a la vez o pueden salir dos a la vez. Por lo tanto, es un cotransporte. Pero hay otro, ¿no es cierto?, en donde ingresan dos a la vez, lo puede soltar a uno primero y al otro después en este mecanismo de transporte. Cuando pasan dos a la vez o salen dos a la vez, se llama simporte. Y son partículas idénticas, no son diferentes. En cambio, hay otro transportador que se llama antiporte, es decir, que cuando una entra, la otra sale. Y si yo miro las partículas, son distintas. Entra una de una característica y sale otra de otra característica, ¿ya? Y a esto se le llama cotransporte y que son en sentidos contrarios. Mientras una entra, la otra sale. Entonces tenemos el carrier, tenemos el cotransporte sin porte y el cotransporte antiporte. Y va a depender, ¿no es cierto?, de las características que ella tenga. ¿Por qué tantos nombres? En ciencias y los científicos ponen muchos nombres. Por ejemplo, si ellos están escribiendo un documento o le están enviando un mensaje a otro científico y le dice, mira, ¿sabes tú que estoy observando una membrana plasmática y veo que esta partícula está atravesando con ayuda de un carrier? El otro científico va a entender que le está hablando de este mecanismo y no de ese ni de ese. En cambio, si le dice, fíjate que el mecanismo es sin porte, no le tiene que explicar que están entrando dos a la vez. El científico va a entender que están entrando dos partículas a la vez. Y por eso en ciencia se usa tanto concepto y se ponen tantos nombres a lo que vas descubriendo, porque es el lenguaje científico, ¿ya? Que significa que yo no tengo que poner, ¿sabes qué es sin porte? Entre paréntesis, dos partículas a la vez y en el mismo sentido. Con decir sin porte, ya entendí de qué se trata. Si digo a través de un canal iónico, no tengo que especificar que son iones los que están pasando, porque ya al llamarse canal iónico, sé que es por una proteína que atraviesa la membrana plasmática y que se llama proteína canal iónico. Y no tengo que especificar más. Vamos entonces con el transporte pasivo. El transporte pasivo es aquel que lo hace en favor de la gradiente. Puede ser, ¿no es cierto?, movimiento de moléculas de soluto o movimiento de moléculas de agua. Cuando es movimiento de soluto se llama difusión. Cuando es movimiento de agua se llama osmosis. Y esa es la diferencia. Y cuando sé que estoy hablando solo de movimientos de soluto o estoy hablando de movimiento de agua. En ambos casos es en favor del gradiente de concentración y significa que no va a gastar ATP y que el movimiento va a ser hasta que se logre un equilibrio. ¿Qué significa eso? Que en ambos lados de la membrana plasmática llegamos a la misma concentración. Si usted se fija en el ejemplo,
Acá afuera tengo muchas moléculas y adentro no tengo ninguna de ellas. ¿Y qué va a pasar en este transporte pasivo? Van a ir ingresando, ya sea por, ¿no es cierto?, en este caso, la capa de fosfolípido, y van a pasar hasta que igualemos las concentraciones de solutos en ambos lados. Significa que acá tengo 10 y acá adentro también tengo que tener 10. Y se mueven hasta ese minuto en donde en ambos lados quedó igualado, quedó en equilibrio. Entonces, ¿qué partículas utilizan este mecanismo de transporte pasivo a través de la capa de fosfolípidos? Los gases como el dióxido de carbono, el gas nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, también moléculas pequeñas polares, que significa que no van a tener carga ni positiva ni negativa, como por ejemplo el etanol. También se va a movilizar agua a través de unos poros que tiene la membrana en esta parte de fosfolípido que se llaman acuaporinas, y también se va a transportar la urea, que es el resultado de la descomposición de las proteínas. Y por ejemplo, si yo veo que tiene que entrar o salir, el agua va a entrar, en cambio la urea va a salir del interior de la célula porque es un elemento tóxico que tiene que salir de nuestro organismo. Por lo tanto, se forma dentro de la célula porque adentro de la célula utilizó este nutriente llamado proteína y al descomponerla la transformó en urea. También pueden pasar moléculas grandes, se dice grandes, pero en realidad el tamaño no es mayor a otras, sino que son moléculas que se llaman, por ejemplo, estos monosacáridos como la glucosa. Ellos no tienen carga, por lo tanto pueden ingresar a través de esto. Aquí me lo pone de ejemplo. ¿Y qué me dice la flecha? ¿Están ingresando, no? No. No, ¿no es cierto? Trató de hacerlo, pero rebotó y se devolvió. Eso significa que esta molécula no puede pasar por la capa de fosfolípido. Después vienen los iones, los distintos tipos de iones que se forman en solución acuosa y van a querer entrar por aquí. ¿Y qué les dice? Ustedes tampoco pueden entrar por acá. A los aminoácidos, al ATP, a la glucosa 6-fosfato que quieren entrar y que también tienen algunas cargas y otros son, ¿no es cierto?, polares, cuando llevan una carga positiva o negativa, tampoco les va a permitir entrar por aquí. Y si no pueden entrar por la capa de fosfolípido, ¿por dónde podrían ingresar? Si a lo mejor lo necesita la célula. Por no sé cuántos iones. ¿Pero qué es esa estructura? ¿Cómo se llama? Era... No me acuerdo, pero sé que era ion al final. No, pues es la partícula, el ion, pero ¿cómo se llama la estructura que está en la membrana plasmática y que va a aceptar que pasen iones, que pasen moléculas polares? No, pero es que tenía un nombre y al final terminaba en iones, yo me acuerdo. Pero no me sirve mucho, pues sí, ya vimos la estructura de la membrana, vimos cuáles son los componentes de la membrana. Aparte de la capa de fosfolípidos, ¿qué más tiene la membrana plasmática? Porque si ustedes me dicen, profesora, está todo claro, no hay consultas, y yo les pregunto, ¿por dónde tendría Canal iónico era, ¿no? canal iónico? Y el canal iónico, ¿qué es? Una estructura que está hecha de proteína, chiquillos, no se pueden olvidar. Tienen que haber proteínas para que ellos puedan pasar, pero no todas tienen que ser canales iónicos, porque si solo tengo canales iónicos, no va a poder pasar la glucosa, no va a poder pasar el aminoácido, no va a poder pasar o salir el ATP si se formó dentro de la célula. Los canales iónicos solo sirven para transportar iones. ¿Y qué pasa con estas otras que se llaman polares sin carga o polares con carga? No pueden pasar por el canal iónico. Entonces tienen que pasar con ayuda de otro transportador. Y aquí tenemos ahora la difusión simple, pero la que va a atravesar, ¿no es cierto?, esta membrana, pero no va a usar a la proteína.
Solo va a usar a la capa de fosfolípido. Y se dice y se descubrió que en esta capa de fosfolípido, a pesar de que yo veo las cabecitas de los fosfolípidos todas juntitas, dicen que hay unos espacios, unos poros, y a través de esos poros van a difundir estas partículas que puedan ser liposolubles o apolares, es decir, que no tengan carga o que se disuelvan en lípidos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea y el alcohol. La difusión facilitada. Para que sea una difusión facilitada, tiene que ser a través de la membrana plasmática, pero ahora ya no es en la capa lipídica, es en las proteínas de la membrana plasmática. Y hay dos tipos de proteínas en la membrana plasmática, aquellas que forman canales iónicos y las otras que se llaman carriers o permeasas, ¿ya? Entonces, ahora, estos solutos polares con carga o de mayor tamaño no van a poder pasar por acá y solo lo van a poder hacer a través de una proteína, que puede ser una proteína canal si son iones, o lo van a hacer a través de otro tipo de proteína. Supongamos que aquí hay una proteína que lo va a transportar y lo va a permitir entrar, pero nunca por la capa de fosfolípidos, solo por proteínas. Y por lo tanto ya no estoy hablando de difusión simple, estoy hablando de una difusión que es facilitada por las proteínas o carriers o permeasas, que son los nombres, o canal proteico. Ahora que también es un mecanismo por donde ingresa agua, y para diferenciarlo, osmosis es que solo transporta agua o soluciones, y la difusión que solo transporta solutos. Entonces, en la osmosis, al igual que en la difusión, el movimiento de las partículas de agua va a ser desde donde hay más hacia donde hay menos. Y también a través de unos poros que presenta esta membrana y que, como es agua la que se mueve, se llaman aquaporinas. Y siempre de más a menos. Por lo tanto, como es de más a menos, esto no va a necesitar energía porque lo va a hacer en favor de la gradiente de concentración. Y lo va a hacer a través de la capa de fosfolípidos y no por la capa de donde encuentran proteínas, ¿ya? Entonces, el agua pasa por la capa de fosfolípidos y uno diría, pero profesora, se está contradiciendo. Usted dice que en la capa de fosfolípidos solamente se mueven sustancias que se disuelven en lípidos, pero esta capa de fosfolípido tiene estos poros llamados aquaporinas, que antes no se sabía por qué lo podía hacer así, y cuando la descubrieron, le pusieron aquaporinas, porque empezaron a observar cómo se movilizaba el agua, y hacían hartas pruebas con distintas membranas plasmáticas de distintos organelos, de distintas estructuras de mi cuerpo, para ver el movimiento del agua, por dónde lo hacía. Y cada vez que se ha ido implementando mejor tecnología, descubrieron estos poros que se llaman aquaporinas, que les pusieron aquaporinas, ¿ya? Pero yo les decía que no solamente se mueve agua, porque obviamente dentro de nuestro cuerpo y por todo lo que nosotros consumimos, el agua no se encuentra solita, sino que se encuentra mezclada con solutos y forma soluciones o disoluciones que nosotros vimos anteriormente. Cuando esta solución tiene muy poquito soluto, se llama hipotónica. Cuando la solución tiene igual concentración de solutos, ¿y a qué me refiero aquí, chiquillos? Supongamos, si aquí tengo agua y supongamos que aquí hay, ya me pasó eso.
Estoy dibujando solutos. Significa que aquí tengo una disolución. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutos. Y adentro voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Miremos lo que significa solución hipotónica, baja concentración de soluto. Solución isotónica, igual concentración de soluto. Solución hipertónica, alta concentración de soluto. Afuera de la membrana celular o plasmática, si tengo, comparado con el interior, solo 6 partículas de soluto que se mezclan con el agua, ¿qué tipo de solución tengo afuera? ¿Hipotónica, isotónica o hipertónica? ¿Hay poco, dice? Tengo 6 partículas de solutos. Es una solución hipotónica. Entonces, afuera sería hipotónica. Y adentro, que tengo más, 3, 6, 8, sería una solución Hipertónica. hipertónica. Y si fueran igual cantidad arriba y abajo, sería isotónica. Isotónica. Entonces, ¿cómo es el movimiento del agua en esta situación? En donde afuera es hipotónica y adentro es hipertónica. El agua va a empezar a ingresar desde donde hay una menor concentración de solutos hacia donde hay una mayor concentración de solutos. ¿Con qué finalidad? De diluirlo, porque la solución ideal para las células son las isotónicas. Por lo tanto, se va a mover hasta que queden en ambos lados igualadas las concentraciones y quede isotónica afuera, isotónica adentro. Entonces la osmosis yo la puedo definir de dos maneras. La primera, si solo me refiero al agua solita, digo movimiento de agua desde una mayor concentración de agua hacia una menor concentración de agua. Cuando solo me refiero a movimiento de agua. Y la segunda definición, cuando es solución, iría desde una menor concentración de soluto a una mayor concentración de soluto. Eso, en paréntesis corchete, se llama concentración, ¿ya? Entonces iría desde una menor concentración de soluto a una mayor concentración de soluto y así se movería el agua. Entonces tenemos dos definiciones que nos están contradiciendo porque igual se está moviendo agua, pero nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo se forman soluciones o disoluciones. ¿Se entiende? No escucho nada y no sé si están escribiendo por chat. Yo sí lo entendí, no sé si los demás. ¿Hay más personas escuchando la Nadie, clase? nadie ha escrito nada. O sea, todos están entendiendo. Hoy ya es más de las 10:30, chiquillos, y no me habían dicho. Vamos a... Quiero que esto quede clarito para el día de mañana, porque mañana vamos a hablar de los efectos de las distintas soluciones en una célula, ¿ya? Y la idea es que ustedes participen para yo saber si lo que estoy explicando se está entendiendo o no,
porque si no es como estar hablando solita, pues chiquillos. Y como no los veo al compartir mi pantalla, menos sé todavía. Ya se me perdió la... Profesora, quiero hacer una consulta. Dime. Y sobre la pregunta esencial, Jess no estaba presente en la clase Jess. Quiero un poco de explicación. No sé qué hay que hacer. Hay que definir la que tiene la pregunta Jess o no sé cómo hacerlo porque no estaba. La pregunta 10, la esencial 10, Sí, por favor. tú tienes que ver el video. Y con ese video... Parece que la 11 que tenía el video. Esa es la 11